bienvenidos, bienvenidas a este encuentro virtual. ¿Cómo andan? ¿Nos están escuchando bien? Ahí pueden ir escribiéndonos en el chat, contándonos si se escucha. Bueno, muchas gracias por sumarse, ahí está entrando gente. Este es el cuarto encuentro virtual de esta serie que armamos desde Wingu para compartir el conocimiento que tenemos de tecnología en estos espacios de colaboración donde buscamos ayudar en los desafíos que nos plantea el contexto actual en nuestras organizaciones sociales. Buenas tardes, ahí sigue llegando gente, saludando. Hola, hola. Qué bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por ir sumándose. Cuéntenos de dónde nos están escuchando. Es muy lindo, la verdad, encontrarnos virtualmente todas las semanas, estar un poco más cerca durante el aislamiento, compartir estos espacios. Mientras se van sumando, nos presentamos, aprovechamos. Ahí desde Puebla, México, saludos. Soy Carolina Barada, soy codirectora ejecutiva en Wingu. Y hoy estoy junto a Daniela Carvajalino, que es directora de Desarrollo Institucional en Wingu en Colombia. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Caro, bien, muy contenta de hacer parte de este Meetup también y bueno, con muchas ganas de contarles un poquito de todo lo que hemos estado preparando para ustedes hoy. Sí, totalmente, tenemos mucho contenido para hoy. También estamos con Sabina Berkovich, es científica de datos, una gran amiga de la casa que nos acompaña hoy para compartirle también su conocimiento. Muchas gracias, Sabi, por sumarte. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Nada, re contenta, muy contenta de finalmente estar participando activamente en Wingu de esta manera y estrenando con esto, digamos, un webinar de lo que hago. Así que feliz. Muchas gracias. Gracias a vos, Sabi. También estamos con Sebastián Netter, es consultor del equipo de soluciones digitales de Wingu. ¿Qué tal, Sebas? Hola. Hola, Caro, bueno, gracias por la presentación. Y así es, como decían las chicas, con muchas ganas de poder compartir estos conocimientos que fuimos adquiriendo y que fuimos poniendo en esta presentación para todos ustedes. Así que espero que les sea de mucha utilidad. Buenísimo, buenísimo. Yo estoy casi segura que sí también. Muchas ganas de compartir estos conocimientos que están buenísimos. Y también nos acompaña Flor Bárcena del equipo de comunicación. Gracias, Flor, por todo el apoyo siempre. Hola, espero que lo disfruten mucho y que les sea muy útil. Gracias, Flor. Bueno, sigue llegando gente, ahí desde Conín Pilar, desde Olivos, Buenos Aires, qué bueno, Medellín, Colombia, desde Chaco, un abrazo, qué bueno, cuánta Un par gente. de amigos de la casa, Julio Galindo, de Fundación San Antonio, Jesús Tavares también. Qué bien, de Madrid, un abrazo grande a la gente de Madrid, San Martín de los Andes, Neuquén, qué bueno, qué bueno. Bueno, les contamos que para hoy tenemos una agenda bien cargada. Pensamos este encuentro virtual para mostrarles algunas herramientas concretas que las puedan ayudar a analizar y hacer visualizaciones con datos, ya sean datos que tengan en sus organizaciones o datos públicos. Nos parece que esto es muy relevante en un contexto en el que tenemos más que nunca que mostrar cuál es el trabajo que estamos haciendo, cuál es el impacto de los programas que estamos haciendo, cómo estamos llegando a nuestros públicos de interés, a nuestros destinatarios, o a nuestros donantes, o dónde están hoy nuestros voluntarios, y también pensando que muchas veces tenemos que mostrar dónde surgen las necesidades por las cuales necesitamos pedir colaboración o apoyo, y también pensando en que en un momento tan cambiante necesitamos tomar decisiones y muchas veces redefinir cuáles son nuestras prioridades, y para eso contar con datos y poder analizarlos rápidamente es importante para tomar las mejores decisiones. Así que les aprovecho para ir mostrándoles la agenda del día de hoy. Vamos a arrancar con una breve introducción sobre los datos, qué es la inteligencia de negocio, el business intelligence y algunas definiciones más. Y después vamos a realizar dos experimentos. Elegimos dos herramientas muy, muy sencillas para que realmente
las puedan usar. De hecho, si les interesa, van a poder ir siguiendo esos experimentos en vivo junto a nosotros, o sea, hacerlos junto a nosotros y nosotras. Vamos a trabajar primero sobre tablas dinámicas y gráficos de Excel y de Spreadsheet, y después una herramienta que nos permite hacer visualizaciones con mapas, que se llama Flourish. Después de eso vamos a hablar sobre la importancia de contar las historias a partir de esos datos que analizamos, que es realmente muy, muy importante, tanto más que los datos en sí mismos, el poder pensar en la narrativa de esas visualizaciones que hacemos para que las personas que lo vean realmente puedan comprenderlos. Bueno, como verán, tenemos mucho contenido, así que sin más, los voy a dejar con Sebastián para que nos ayude a entender un poco más sobre los datos, el business intelligence, estos conceptos que a veces nos parecen muy raros o lejanos. Por favor, Sebas, te cedo la palabra. Gracias, Caro, por eso. Ahí si querés pasarme de diapositiva. Lo que vamos a empezar a hacer a continuación es, con el objetivo que contaba antes, Caro, que es llegar a poder contar una historia, ¿sí? A esta famosa storytelling de la que venimos hablando, es, en primer lugar, empezar a hablar de los datos, de la importancia que tiene, de ciertas definiciones que nos van a hacer darle valor a todos estos conceptos. Entonces, en primer lugar, seguramente estuvimos, en este último tiempo, está muy de moda el concepto de BI, de Business Intelligence, y surgen preguntas como, bueno, ¿qué es exactamente eso? Si nosotros entramos a Internet y empezamos a buscar, vamos a encontrar muy posiblemente Big Data, visualizaciones, dashboards, datos, predicciones, forecasting. Hay un montón, ¿sí?, alrededor de esto. Nosotros lo que hicimos fue bajarlo un poco y armar como una explicación para que se entienda mejor qué es para nosotros este concepto. Entonces, la idea es que a partir de los datos que nosotros colectamos o generamos, ahora vemos bien esta diferenciación, poder utilizarlos para, fundamentalmente, tomar decisiones y elaborar estrategias a futuro, ¿sí? Entonces, hay dos maneras, ¿sí?, colectar o generar los datos. ¿Cómo generamos los datos? En nuestra vida cotidiana, ¿sí? A veces hasta sin darnos cuenta, pero nosotros tenemos mucha vida, sobre todo social, a través de Internet, y cada una de las cosas que hacemos son datos que generamos, ¿sí? O mismo con nuestra organización, ¿sí? Tenemos una organización con un fin y un impacto específico, y en el día a día también estamos generando contenido. Entonces, la propuesta es poder empezar a trabajar con todos esos datos, transformarlos en información para tomar decisiones. Y la otra pata es la de poder colectar información, ¿sí? Colectar datos, ¿sí?, que están disponibles en la web, disponibles en Internet, y un poco la idea es, bueno, ¿dónde los buscamos? ¿Qué tipo de datos son? ¿Cómo los transformamos? ¿Cómo los analizamos o normalizamos para poder también trabajar con eso? El desafío de Business Intelligence es un poco entonces, con estos datos que nosotros colectamos, sumados a los que podemos generar, poder generar alguna visualización que nos permita a nosotros, como decía antes, poder tener una estrategia más a largo plazo y visualmente poder obtener más información de lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces, ahí, Xavi, si querés con datos abiertos, comentarnos un poquito. Dale. Bueno, los datos abiertos que ahí nombraba Sebi es una opción, digamos, de datos que están disponibles en la web. Hoy en día hay muchas políticas en distintos países para disponibilizar estos datos de manera abierta. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera puede entrar vía un link a estos datos y descargarlos en su computadora y masajearlos, ordenarlos, hacer lo que gusten, digamos, con esos datos para eventualmente sacar información desde ahí. Entonces, digamos, parte de lo que es interesante es esto, de que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Entonces, esto está buenísimo porque democratiza el acceso a la información. Entonces, cualquier persona, teniendo un acceso, digamos, a Internet, con una computadora, puede acceder a estos datos y puede acceder a la información que estos datos nos pueden generar. Hoy en día, los datos son poder, digamos, poder agarrar estos datos y trabajarlos y obtener información es un sinónimo de tener poder. Entonces, poder acceder a los datos es una forma muy, muy, muy importante de poder tener acceso, digamos, un acceso realmente democrático a la información que se genera. Por otro lado, digamos, también todo el tiempo estamos generando muchos datos a los cuales no tenemos acceso.
Entonces es súper importante poder valorar estos datos a los que sí tenemos acceso de manera libre, de manera abierta. Totalmente. De hecho, ya se está hablando de que los datos son, hay un dicho que es como el petróleo de este siglo, ¿no? Como para darle bien un contenido, que se entienda bien por qué son tan importantes. Sí. Y es importante tener en cuenta que ahora vamos a ver algunos ejemplos de datos abiertos que tenemos disponibles para consumir, pero quiero volver un poco a lo que decía antes. Nosotros todo el tiempo estamos generando datos. Entonces, cuando nos logueamos en una página, cuando usamos alguna plataforma web, ya sea gratuita o no, presto atención sobre todo a las gratuitas, en donde yo empiezo a interactuar con esa aplicación con cualquier fin. La realidad es que tengo que tener en cuenta que estoy brindando mis datos. Por más que sea mi nombre y mi edad, estoy brindando mis datos. No digo con esto que no haya que brindarlos, sino simplemente hacer el ejercicio de saber que lo estamos haciendo y que es importante. Sí, esto que dice Sebi es súper importante. Muchas veces cuando, digamos, nosotros estamos participando de un producto que es gratuito, de un servicio que es gratuito, es porque muchas veces el producto termina siendo uno mismo. Nosotros al brindarle esta información a ciertos portales, a ciertas páginas, a ciertos softwares, aplicaciones, terminamos, digamos, disponiendo un montón de información nuestra para fines que nosotros muchas veces ignoramos. Entonces es importante también tener en cuenta de que estas cosas son, digamos, mal que mal termina siendo decisiones políticas, ¿no? Que decidimos otorgar y que decidimos no otorgar. Es muy difícil también hoy en día no compartir ciertos datos y participar de, por ejemplo, este tipo de encuentros. Así que sepamos que es parte del trade-off que tenemos a la hora de acceder a esta virtualidad, ¿no? Que hoy en día se nos propone. Ahí vi que compartió Sebi algunos links por el chat, de todas maneras también están en la presentación, están en la siguiente hoja. Son simplemente algunos portales de datos abiertos, algunos repositorios. Tenemos varios de gobiernos, del gobierno de Colombia, del gobierno de Argentina, del gobierno de México, veo ahí como a grandes rasgos. Y el último link es un link de una página que se llama Kaggle, que es el principal portal de data science, de ciencia de datos que hay hoy en día. Es un portal para quienes les interese todo ese mundillo de la ciencia de datos. Es muy recomendable, es muy interesante porque tiene muchos sets de datos, que ahora vamos a entrar a ver qué significa eso. Tiene muchos sets de datos que podés bajarte de manera gratuita, de manera libre, de manera abierta, simplemente logueándote en la página. Hay que loguearse. Ahí estamos hablando de este famoso intercambio, ¿no? Y no solo tenemos sets de datos disponibilizados, sino que tenemos muchos desarrollos en programación, desarrollos en código de programación propiamente dicho, que podemos analizar con soluciones que propone la gente para ciertas problemáticas. Así que lo dejamos ahí el link como un buen portal para acceder a todo lo que es datos y a todo lo que es procesamiento de datos ya un poco más avanzado. Buenísimo. Cuando empecemos a interactuar con estas páginas y estos portales, algunas obviamente, como decía Xavi, nos exigen loguearnos, la mayoría de las que son gobiernos no, porque justamente la idea es que sea totalmente público y abierto. Vamos a encontrarnos con ciertos términos, ¿sí? Principalmente el de dataset, lo vamos a ver en muchos de estos portales. Entonces, un poco darles definiciones. Ahora pasamos a los experimentos un poco prácticos, pero nos parece importante hablar un poco de esto porque después son conceptos y contenidos que vamos a desarrollar más adelante en la práctica. Entonces, en sí un dataset, la traducción literal, es un conjunto de datos. Esto puede ser una tabla tranquilamente o varias tablas, pero que están relacionadas y están tabuladas y normalizadas, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de conjuntos de datos. Quizá el más conocido es el CSV, Separate Value, que son archivos de texto, ¿sí? Campos separados generalmente por coma, o por punto y coma, o por barra, algún tipo de tabulación. Después tenemos los XLS, también muy conocidos, ¿sí? Si usamos Excel de Microsoft, o Spreadsheet de Google, por ejemplo, también ya se encuentra tabulado y organizado más en columnas. Y después tenemos dos archivos que ya son un poco más complejos, y entran a jugar en estos desarrollos que antes comentaba Xavi de diferentes aplicaciones a partir de estos datos, que son JSON y GeoJSON, que en sí son también archivos con
una gran cantidad de datos, pero con una estructura que nos van a permitir a los y las desarrolladores poder usarlo e intercambiar estos archivos de una manera más ágil, ¿sí? Entonces, quizá no es muy útil para nosotros trabajar con estos archivos, pero sí entenderlos, porque a base de entenderlos vamos a poder transformarlos en, por ejemplo, XLS, como vamos a ver más adelante, y de esa manera sí trabajarlos, ¿sí? Lo importante que tengamos en cuenta es que son datos, pero con una estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo se visualiza un JSON, ¿sí? Y después vamos a ver un GeoJSON, que si entendimos el concepto de JSON, que es datos con estructura en un archivo, esto lo que es la misma estructura pero mejorada y adaptada para trabajar con mapas, ¿sí? Con geolocalización. Entonces dentro del archivo vamos a ver que tenemos estructuras y latitudes, longitudes, como más atributos referenciados a lo que es un mapa en sí, y no simplemente una tabla con valores y atributos. Lo que está bueno rescatar es que estas son diferentes formas, así como cuando tenemos una foto, tenemos diferentes formatos, PNG, JPG y etcétera. Estas son diferentes formatos en los que vienen los datos. Entonces los datos pueden venir en CSV, pueden venir en XLS, pueden venir en JSON y otros formatos que, bueno, por ahí son un poquito más extraños, que no son los más generales. Estos son los más conocidos y los que comúnmente se van a cruzar en el camino. Algo súper interesante que pusieron acá por el chat es que recomiendan el portal de datos abiertos del BID, seguro que está súper bueno, y pusieron un link de cinca.gov.ar, que entiendo también debe ser un portal de datos abiertos, así que está buenísimo que comenten otros portales, que los hay, y hay un montón. También está el de CEPAL y la ONU, tiene datos abiertos bastante interesantes. Hoy en día, por todo lo del COVID, hay un montón de portales que también se pueden acceder. Y entonces ahora vamos avanzando al experimento 1, que ya hablamos de los datos, vamos a ver un poquito qué podemos hacer con estos datos. La idea ahora es hacer 2 experimentos con ustedes en forma de práctica. Ahí Flor va a disponibilizar un link para este experimento y uno para el siguiente. La idea es que ustedes puedan descargarlo para ver lo mismo y hacer lo mismo que hacemos nosotros. Obviamente esto es opcional, sabemos que es difícil seguirlo en vivo. De todas maneras, tanto la presentación como la grabación de este meetup se las vamos a disponibilizar. Pero bueno, les dejamos estos links en caso de que quieran, o ahora o en un futuro, ir siguiéndonos en la explicación. Genial. Bueno, el primer experimento vamos a trabajar un poquito con lo que es Google Sheets. Es un servicio web de la G Suite, de la Google Suite. Se utiliza desde el navegador sin necesidad de descargas ni de licencias. Esto es súper importante. Excel, por ejemplo, es como el lado B de Microsoft de esto, que estaría, digamos, también muy bueno usar, pero como precisamos licencias y descargas, elegimos en esta opción usar Google Sheets, que es más fácil y más de común acceso. Una de las ventajas principales que tiene, además de que no hacen falta licencias, es que es muy cómodo para compartir en equipos de trabajo. Digamos, tenemos posibilidad de trabajar y visualizar en tiempo real. Esto, por un lado, puede ser súper cómodo para trabajar al mismo tiempo, por otro lado hay que tener cuidado de no pisarse, ¿no? De por estar haciendo las cosas al mismo tiempo, no hacer lío. Así que vamos a pasar al experimento. Si querés, Caro, ir a la siguiente. Gracias. Bueno, el objetivo es vamos a estar realizando 2 visualizaciones. La primera es un gráfico de torta, y la segunda es un gráfico de barras apiladas. En este caso, el set de datos, el dataset que vamos a estar usando, es un dataset de ejemplo. En este caso lo bajé de Kaggle, de ese portal que les nombraba más arriba. Voy a pasar a compartir pantalla. Así ya lo miramos. Bueno, tenemos por acá entonces el Google Sheets, que es el link que les pasamos ahí en el experimento 1. Debería abrirles exactamente esta pantalla. Veo ahí que hay un montón de gente viéndola, así que genial. Lo que bajamos es una tabla, digamos. En este caso lo que tenemos es un dataset
bastante simplificado, ¿no? Donde tenemos un ID de donación para distinguir cada donación de manera única, la fecha de la donación, el monto, la causa a la cual está donando esta persona particular o esta organización, y el estado de esa donación. Dentro de las causas simplificamos teniendo solamente 4 causas, y dentro del estado tenemos 3 estados, que es cancelada, en proceso o, bueno, OK, que significa que la donación fue efectivamente completada. En cuanto a las fechas, tomamos solamente fechas de un año, del 2019, y el ID de donación se genera de manera autónoma, de manera propia de la generación, que igualmente es un campo con el que no vamos a trabajar. Para poner en palabras algo que vamos a estar tal vez nombrando, campo se le llama a cada uno de estos nombrecitos. Digamos, cada columna es un campo, ¿sí? Y cada uno de estas líneas es un registro. Digamos, es una observación puntual de estas opciones que llamamos campos. Entonces lo que vamos a hacer primero es este gráfico de torta. Entonces, para llegar a hacer un gráfico de torta, primero tenemos que resumir esta información. Entonces, ¿cómo vamos a resumir esta información? Con una tabla dinámica. Entonces vamos a ir a datos, tabla dinámica, y vamos a ir despacito porque es una tabla muy grande, entonces a veces va un poco más lento de lo que nos gustaría, y entonces nos fijamos que el rango de datos esté tomando toda la tabla. Va de la A la E, entonces creemos que está bien, y va hasta el registro 166.291, que como yo ya estuve trabajando este set de datos, ya sé que ese es el último registro de esta tabla. Lo ponemos en una nueva hoja y apretamos crear. Vamos a tener un poquito de paciencia. Y acá nos aparece, esta sería como nuestra base como para entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cada una de estas cosas, de nuestra tabla dinámica. Entonces acá nos sugiere algunas cosas que están en general muy acertadas, solo que en este caso nos está tomando ID de donación. Y a nosotros no nos interesa sacar el porcentaje o el promedio de ID de donación, sino lo que queremos trabajar es con los valores de montos, los montos de las donaciones. Entonces lo primero que vamos a decir y lo primero que vamos a pensar es, bueno, ¿qué valores quiero ver? Quiero ver los valores de monto. Entonces agrego el valor de monto. Resume por suma, cosa que es correcta, y después vemos esto de cómo lo muestro. Ahora lo vamos a pensar un poquito más. Pero ¿qué pasa? Yo quiero ver el monto de donación desagregado según la causa. Yo quiero ver para cada causa cuál fue el monto de donaciones. Entonces le vamos a dar un poquito de paciencia, y acá nos aparece esta tablita, donde lo que nos va a decir es, para cada causa, educación, hambre cero, igualdad de género y salud, cuál es el monto de donaciones que se acumuló durante ese año. Acá nos aparece el monto total, pero nos gustaría verlo en porcentajes. Vamos a ver el porcentaje del total general, que fue cada una de las causas. Entonces ahí nos aparecen los porcentajes, y lo que nos queda ahora es simplemente graficarlo. Entonces vamos a tomar esta tabla, tengamos cuidado de no incluir la suma total, porque si no nos lo va a agregar como uno de los campos en el gráfico, y eso no queremos que pase. Y entonces ponemos insertar gráfico, y como es tan inteligente este Google Sheets, nos aparece exactamente el gráfico que queríamos mostrar, que era un gráfico de torta desagregado según las diferentes causas. Este gráfico lo podemos editar, podemos, por ejemplo, en vez de poner el título Zoom de monto, que por ahí queda medio raro y no nos explica demasiado, podemos poner monto o donaciones por causa. Incluso podríamos agarrar estos títulos y aumentarles un poquito el tamaño, que por ahí quedaron un poquito chicos. Lo podemos poner en 18, que es un tamaño que más o menos está bien. Y acá tenemos el primer gráfico que estábamos viendo por acá. Este gráfico que tenemos acá ya nos estaba apareciendo en el Google Sheets. Como vieron, es bastante simple de hacer, es bastante rápido, y sin embargo nos queda un gráfico que está súper interesante y que resume un montón de información.
Vamos a hacer ahora, le vamos a poner el título a la pestaña como para ser prolijos. Vamos a ponerle donaciones por causa. Y volvemos a nuestra pestaña de donaciones para hacer el segundo gráfico que vamos a estar haciendo, que es un poquito más complejo. Entonces volvemos a datos, volvemos a elegir tabla dinámica. Ya sabemos que este es nuestro rango, que es el rango de la tabla que queremos agregar, y ponemos nueva hoja. Un poquito de paciencia mientras se va abriendo. Y ahora lo que queremos hacer era llegar a este otro gráfico, ¿sí? Que es el estado de la donación, si fue cancelado, si estuvo ok, si está en progreso, a lo largo de los meses del año. Mientras vuelve Sabi, aprovechamos a recordarles que si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo al chat y las vamos leyendo y contestando. Ahí está, Sabi. Sí, no, se me apretó el dejar de compartir cuando traté de cambiar de pestaña. Bueno, tenemos acá entonces de vuelta esta tabla dinámica base, ¿sí? Entonces tenemos esta tabla dinámica y lo que queremos hacer en este caso en las filas, siempre en valores vamos a estar hablando de monto, así que ya podemos ir agregando. Queremos ver el monto resumido en suma, pero en este caso en las filas lo que vamos a querer ver, en este caso son los meses. Entonces queremos ver para cada mes cuántas donaciones hubieron. Pero tenemos un problema, que ahora nos vamos a dar cuenta. Las fechas están por día, entonces nosotros las queremos agrupar por mes. Por suerte, como en esta tabla ya me reconoce este campo como un campo de fecha, que eso es importante, digamos, los campos de fecha es un tema de formato que en general a veces se puede volver un poco complejo. Es importante que nos lo reconozca con formato fecha y que este nos lo reconozca con formato número. Eso es algo importante a rescatar sobre los datasets, que bueno, tengan registro, que los campos incluyen también un formato. Entonces el campo tiene que tener el formato determinado de lo que estamos queriendo ver. Si es una fecha, que tenga formato fecha. Si es un monto, que tenga un formato número. Es muy importante porque en la mayoría, debemos saber algunos ejemplos, pero en la mayoría de los portales abiertos en donde vamos a nosotros descargar estos conjuntos de datos, la información viene sin formato, ¿sí? Si es que no viene en XLS, en ese tipo de archivo. De todas maneras, si ya lo logramos tabular en una herramienta como estas, haciendo clic donde dice formato, ¿sí? Y seleccionando previamente la columna, podemos darle nuestro propio formato, si es que tenemos un archivo plano y lo importamos sin absolutamente nada. También ahí donde dice número, formato número, le damos el formato que Un montón de opciones. hace falta, exacto. Y eso es muy importante porque después a la hora de trabajar con tablas dinámicas y gráficos, nosotros vamos a necesitar que la herramienta interprete esto. Y si lo que yo le estoy diciendo es que sume, como antes decía Xavi, que sume los importes de donación, y yo se lo estoy dando como un texto, probablemente la herramienta, salvo que sea muy inteligente, no va a saber qué hacer. Sí. Volvemos entonces a nuestra segunda tabla dinámica, y como reconoce que esto es formato fecha, simplemente hacemos clic derecho sobre cualquiera, no importa sobre cuál de los registros cliquemos, pero podemos poner esto que dice crear grupo de fechas de tabla dinámica. Entonces nos da un montón de opciones de agrupaciones de fechas. Por segundo, por minuto, por hora, hora, minuto, bla, 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 y nosotros lo que queremos hacer es agrupar por mes. Entonces cliqueamos por mes y vemos que acá ya nos pone ordenar por fecha, mes. Entonces acá nos aparece la agrupación. No solo que nos aparece la agrupación, sino que ya nos ordena de enero a noviembre, cosa que no es menor, ya nos reconoce los meses de esta manera. Entonces lo que nos queda acá es agrupado por cada uno de los meses el monto que se donó en suma general. ¿Qué pasa? Nosotros nos interesaba ver cuál era el estado. O sea, no solo las donaciones, sino cuál es el estado, porque las donaciones que fueron canceladas, por ejemplo, no son donaciones que efectivamente entraron. Entonces nos importa desagregar por eso. Y ahí es que entra en juego esta partecita que es columnas, que es como decir, bueno, entre qué cosas quiero abrir esta información. Entonces yo acá pongo a columnas, agregar por estado. Entonces, simplemente,
esperamos un poquito que lo procese y vamos a ver que nos va a aparecer según el estado: cancelada, en proceso, ok y la suma total. Lo que hacemos ahora es seleccionamos toda esta tabla. Acuérdense de no incluir las columnas y filas de suma total, porque si no se nos va a hacer lío. Y ponemos insertar gráfico, y de vuelta, como esta herramienta es tan inteligente, ya nos aparece directamente el gráfico con columnas apiladas, que es exactamente el gráfico que nos interesaba visualizar. De vuelta podemos cambiarle el título, donaciones por mes, y lo que podemos hacer acá, por ejemplo, que es algo interesante, es cambiarle los colores. Al OK le vamos a poner en verde, al en proceso, por ahí está bien, que quede en un amarillito, un naranjita, y a las canceladas las ponemos en rojo, para tener, digamos, una idea un poco más visual de cuál es el estado de cada una de estas opciones. Vamos a pasar muy rápidamente en estos minutitos que quedan de este experimento a mostrar este mismo experimento exactamente igual, pero en Excel. Entonces acá quedaría el gráfico en Excel, el primero que estuvimos viendo y el segundo. Lo que les quiero mostrar acá es una opción que nos permite hacer Excel, que en este caso está muy buena, que yo la verdad es que es algo que uso bastante, que es la opción de agregar filtros. Entonces yo selecciono este gráfico, el primero, y lo que le agrego es, dentro del análisis de gráfico, esto después igual les queda grabado, lo voy a mostrar muy rápido como para que sepan que es una opción posible de algo que se puede hacer, y digo, ok, bueno, yo tengo las donaciones por mes y según el estado, pero me gustaría ver cuáles fueron las donaciones para cada una de las causas. Entonces lo que puedo agregar es esto de acá, que dice insertar segmentación de datos, y digo, bueno, yo quiero ver según la causa. Pongo causa y me aparece simplemente acá al costado un filtro. Entonces yo puedo ir seleccionando, no sé, para educación, para hambre cero, para igualdad de género y para salud, y automáticamente me va modificando el gráfico según cada uno de estos filtros. Esta es una funcionalidad extra que la mostramos en Excel para que sepan que el gráfico se puede generar de manera exactamente igual, se puede generar exactamente el mismo gráfico, es tan simple como en Google Sheets. Por ahí un poquito más hay que modificar el tipo de gráfico porque no lo detecta de manera automática, pero nos regala este extra de poder hacer los filtros. Así que volvemos a la presentación. Y acá tenemos efectivamente los dos gráficos que habíamos propuesto. El primer gráfico, que es el porcentaje por causa, y el segundo gráfico, que es el estado de la donación para cada uno de los meses. Como vieron, es algo que se puede hacer muy rápido, muy fácil, y Google Sheets lo que nos permite es que automáticamente lo podemos compartir. De hecho, dentro de cada gráfico podemos seleccionarlos, copiarlos, pegarlos en distintos lugares, y de hecho, si estamos dentro de otras herramientas, de Google Suites, lo que podemos hacer es que quede linkeado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este gráfico linkeado, dado que estoy en una presentación de Google, me queda linkeado al gráfico en el Google Sheet correspondiente. Entonces, si yo lo modifico en el Sheet, se me modifica automáticamente en la presentación. Eso es algo que está muy bueno y muy cómodo para no tener que estar copiando y pegando el gráfico todas las veces. Así que le paso la palabra acá al compañero Sebas, que nos va a estar hablando del segundo experimento. Ahí creo que Sebas, compartís vos. Gracias. Ahí me avisan si ven la pantalla. Sí, ¿Se te ve, no? estamos viendo. Perfecto. Bien. Bueno, gracias, la verdad es que aprendimos mediante una herramienta de uso súper cotidiano a darle una vuelta y poder, con los datos que ya veníamos acumulando, de repente tener una hoja que sea un tablero y, como decía ella, copiar y pegar en esa hoja varias visualizaciones. Súper interesante. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un nivel de complejidad un poco mayor, solo un poquito, para empezar a trabajar con mapas, ¿sí? Que es algo que estas herramientas por ahora no tienen en su alcance ni en su roadmap. Entonces vamos a explorar
esta que se llama Flourish. Ahí Flor les va a pasar por el chat la página, que se pueden registrar de manera gratuita. Flourish es una aplicación de visualización, ¿sí?, que nos va a permitir realizar gráficos interactivos, y la ventaja que tiene es que está muy pensada para que la use casi que cualquier persona, ¿sí?, con ciertos conocimientos, pero sobre todo volcados a lo que es la plataforma, porque está hecha de una manera muy amigable para el usuario. Los gráficos que podemos hacer ahí se van a poder descargar, se van a poder incrustar y embeber en cualquier página o landing que nosotros tengamos. La aplicación es 100% web, por eso la elegimos, porque no hace falta descargar ningún complemento, ninguna instalación, simplemente accediendo a ese link y registrándonos con cualquier mail también, es súper accesible para cualquiera, vamos a poder empezar a utilizarla. Tiene algunas limitaciones, sobre todo la versión gratuita. Antes hablamos, ¿no? Bueno, cuando es gratuita, no es tan gratuita. Bueno, en este caso se ve mucho eso, porque la gran limitación o la gran característica que tiene esta versión gratuita es que todos los datos y visualizaciones que nosotros volquemos ahí van a pasar a ser públicos, ¿sí? Es decir, que no voy a poder tener, idealmente, información confidencial. Esto en nuestro ámbito, sí, de organizaciones de la sociedad civil, trabajando con datos que generan o datos de fondos de cooperación o de portales abiertos, no debería ser realmente un problema, porque ya los datos están abiertos, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y que la aplicación igual nos va a recordar cada vez que nosotros la utilicemos. No me va a dejar en la versión gratuita descargar código HTML, esto no va a ser para lo que nosotros vamos a hacer algún tipo de limitación, pero sí algo a tener en cuenta, porque no voy a poder interactuar quizá con otras aplicaciones. Y después, la versión gratuita la verdad es que me ofrece cantidad ilimitada de visualizaciones de diferente tipo, de descarga de las mismas en cuanto a imágenes y disponibilidad para incrustar en cualquier otra página. ¿Sí? Acá les dejo en la presentación el link a lo que es el pricing. Nosotros usamos la versión gratuita, sinceramente, porque teniendo en claro que los datos son públicos y nosotros somos una organización de la sociedad civil que trabaja y genera estos datos, siempre y cuando sean absolutamente nuestros, ¿sí? Quiero dejar esto en claro, no tenemos problema en volcarlos en una aplicación de estas características. Entonces, volviendo a lo que es el objetivo de este segundo experimento, que ahí Flor les puede compartir el link al mismo, es realizar una presentación, ¿sí? Una visualización, en esta ocasión a través de un mapa dinámico con datos abiertos que se recolectaron de centros de primera infancia, en este caso, en este ejemplo, de la República Argentina, ¿sí? En el caso anterior era algo más global, en este caso nos vamos a centrar en Argentina, pero vamos a ir volviendo a cómo hacerlo en los distintos países a medida que vayamos avanzando con los pasos a seguir, ¿sí? Entonces, la idea es que nos quede un mapa como el que se muestra a la derecha, y lo podamos saturar y colorear según las diferentes variables que tenemos y los diferentes valores que adquieren esas variables. Entonces, me voy a ir a esta página, que es de datos de Argentina, ¿sí? Estaba en ese ejemplo, en esa diapositiva y en esos links que compartimos, pero pueden entrar a la de sus correspondientes países también para explorarla. Y acá voy a buscar infancia, para que me muestre estos espacios de primera infancia, que son centros que hay a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que le dan una atención integral y una contención a chicas y chicos, les comento para tenerlos un poco en contexto, de 45 días a 3, 4 años, me parece que es ahora, es un plan nacional, y entonces en este marco hay espacios a lo largo de todo el país que contienen a estos chicos y chicas para garantizarles salud, educación, básicamente que sean sanos, ¿sí? A lo largo de este tiempo. Lo que hacemos es entrar, ¿sí? A este conjunto de datos, y ven, ahí tenemos un CSV que lo podemos descargar. Si ustedes aprietan en el link que les pasó Flor, directamente les va a descargar este archivo. Y cuando lo abro, o cuando lo abran ustedes, van a ver que tenemos esto que hablamos hace un tiempo, que es un archivo delimitado, en este caso por punto y coma, pero que la verdad es que no me sirve para trabajar. O sea, salvo que sea una mente brillante y yo viéndolo diga, bueno, hay 10 espacios en Catamarca y con tantos chicos, no sé ni lo que es esto, la verdad. Solo a simple vista sé que hay mucha información de espacios de primera infancia que están agrupados, por lo que veo, por provincia, no agrupados, sino que tengo la información de provincia, de localidad,
espacios, niños y niñas. No sé bien qué es esto, pero bueno, en principio esta es la información que me da el conjunto de datos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir una hoja de cálculo nueva, vacía, y vamos a importar este archivo, ¿sí? Este es el primer paso que vamos a hacer. Y de vuelta, siempre con el objetivo de llevar estos datos al mapa, ¿sí? El mapa es una herramienta que nos va a permitir comunicar y, digamos, transitar grandes cantidades de datos y compartirlos de una manera muy ágil, porque todos sabemos lo que es un mapa, básicamente. Todos y todas tenemos interacción con mapas, sobre todo en el último tiempo con mapas online. Así que ahora vamos a volver sobre algunos de estos conceptos que revisamos. Vamos a abrir el CSV que nos descargamos. Vamos a ponerle acá que vamos a sustituir la hoja actual y que vamos a utilizar para separar y delimitar punto y coma. Lo puedo dejar de manera automática, si pienso que quizá me lo reconoce, pero yo como ya lo había visto, ya sé que esto está tabulado por punto y coma, ¿sí? Entonces voy a importarlo, de vuelta fui a archivo, importar, y estas opciones. Vamos a importar entonces esto. Bueno, ahora tenemos algo un poco más interesante, ¿sí? Ya vamos llegando a una tabla, como las que nos comentaba Xavi, y ahora sí voy a poder establecer algún tipo de relación entre lo que estaba viendo a simple vista en el conjunto de datos y los datos que estaban adentro per se. La idea con esto entonces, en primer lugar, va a ser prestar mucha atención. Sí, estamos revisando todo lo que hicimos antes, pero un paso anterior. El experimento que hicimos antes ya partía de una tabla que estaba ya formateada. En este caso vamos un paso atrás, de vuelta al portal que querramos, descargamos el conjunto de datos y ahora lo empezamos a toquetear. Y algo que hicimos mucho hincapié era en poder formatear las columnas, ¿sí? Ahí las formateé como número, y le voy a sacar los ceros, lo mismo voy a hacer con esta. Estamos, le saco también los ceros porque ya sé que son números enteros, y ahí ya tengo mi tabla formateada, por lo menos con lo que a mí me interesaba, ¿sí? La fecha, vamos a ver que por ahora no la voy a usar. Lo que sí voy a hacer con esto es seleccionar absolutamente toda la tabla, ir a datos, y por último a tabla dinámica. Nueva hoja, le puedo poner el nombre, presto atención al rango, y crear. Acá estamos exactamente en el mismo paso del experimento anterior, ¿está bien? En donde vamos a añadir las provincias, y en esto voy un poco rápido porque ya lo vimos. Voy a sumar, en este caso, los espacios de primera infancia, de vuelta a la suma, y voy a sumar también la cantidad de niños y niñas afectadas y afectados por esto. ¿Está bien? Todos los datos que tenía acá, que anteriormente tenía acá, y que ahora muy fácilmente tengo en esta nueva hoja agrupado por provincia, ¿sí? Porque yo tengo en mente que lo que quiero hacer es hacer una visualización en un mapa, entonces siento que me va a servir agruparlo por provincia por ahora. El próximo paso va a ser copiarlo, ¿sí? Control C, una nueva hoja, y voy a pegar esto como valores. Le voy a cambiar acá los nombres, los títulos. ¿Está bien? Cualquier cosa igual me van avisando por el chat, pero seguimos si no. Entonces ya Estamos tenemos... siguiendo, Sebas, perfecto. Vamos bien. Gracias por eso. Vamos a dar un nombre y la vamos a descargar en XLS. Y ahora vamos a ir a Flourish. Si estamos en esta herramienta, yo previamente me registré, de vuelta, de manera muy fácil, no me pidió ni código de verificación, simplemente poniendo mi correo electrónico pude acceder a este portal. Ahí tenemos el link. Y lo que voy a hacer es poner nueva visualización. De vuelta, voy a trabajar con Argentina, pero ya vamos a ver que tenemos ejemplos de México y de Colombia, o para ver que podemos hacerlo con cualquiera. Cuando pongo nueva visualización, Flourish ya me va a proponer diferentes gráficos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos usar el pie, que es el que vimos antes, la torta, tenemos los mapas diferentes. Acá tenemos, por ejemplo, uno que es muy conocido, Bar Chart Trace, que ahora está muy de moda,
Después voy a entrar para analizarlo un poquito mejor si tenemos tiempo, pero es este típico gráfico, ¿ven? Que empiezan a subir y bajar las variables, en este caso de los distintos países, no sabemos ni qué está contando, ¿no? Pero me da un montón de opciones este portal para trabajar. Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso va a ser una nueva visualización, voy a ir a la parte de mapas, y cada una de las cosas que me propone acá son templates, ¿sí? Son plantillas. Es decir, que son mapas o visualizaciones que ya vienen con datos adentro a modo de ejemplo. Voy a entrar el de Argentina, ¿sí? Pueden buscar el de su correspondiente ciudad o país, si es que está, y si no, vamos a ver cómo darlo de alta. Estos están acá simplemente porque son los que la herramienta dice que se usan más a nivel global. Parece que estamos generando muchos mapas en Argentina, así que vamos a enseñarles. Ahí tenemos el mapa, ¿sí? Lo estoy previsualizando como de esta manera, puedo empezar a achicarlo, puedo verlo en pantalla completa, pero todos entendemos que es un mapa a simple vista, y todos entendemos, y todos también, que es un mapa que tiene colores y que está saturado. ¿Sí? Los colores son en la gama de los azules, y vemos que Tierra del Fuego, ¿sí? La Antártida y las Islas Malvinas del Atlántico Sur están más azules, la Ciudad de Buenos Aires parece que también, y el resto se va decolorando. Entonces vamos a tener dos grandes secciones para trabajar y articular este mapa. Ahora vamos a ver cómo lo combinamos con lo que hicimos antes. La parte de preview, ¿sí? Que es una prevista de lo que estamos configurando. Y la parte de data, que es donde voy a tener el fondo, ¿sí? Lo que no se ve a simple vista, pero hace que el mapa se visualice de esta manera. Entonces, si voy a data, veo que, como dije, cada uno de estos mapas o gráficos que yo abra vienen con datos. Esto es un ejemplo, ¿sí? Ya viene con las provincias cargadas y viene con valores, ¿sí? De vuelta, tengo acá una tabla, como si fuese un Excel, un spreadsheet, una hoja con columnas y filas. Y en este caso tengo a modo de ejemplo una fila de diferentes valores en la columna C, que son, la verdad, que valores random, pero bueno, miren, el 53 es el más alto, Tierra del Fuego, y no casualmente es el que tiene mayor color en el mapa, ¿sí? Es decir que el mapa se está distribuyendo en cuanto a sus colores respecto a la data que tengo en esta hoja. Ahora bien, ¿cómo hago yo para volcar la información, como dijimos antes, que colecté a través de un conjunto de datos en esto? Bien, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos acá una opción para importar un archivo, acá me da ya esas opciones, pero yo en realidad lo que quiero hacer es importarlo y mergearlo, ¿sí? Que sería una especie de combinación para realizar entre lo que está y lo que yo tengo. De esta manera, cambió el título cuando yo lo seleccioné, y ahora sí, lo que voy a hacer es buscar el Excel, la hoja de cálculo que yo acabo de guardar, ¿sí? Esta. Digamos, esto, exactamente. La hoja entera, el libro entero, digamos. Lo selecciono y obviamente ahora me va a preguntar cuál es la hoja que yo quiero, y selecciono esta. No selecciono la tabla dinámica y lo pego porque esta tabla dinámica está referenciada a esta primera hoja, entonces es posible que las aplicaciones trabajen mejor con directamente los valores. Bien, continuar. Bueno, acá ya me dice que la importó, pero me avisa, ¿sí? ¿Querés que sea privada la data que vos estás subiendo? Lo que hablamos antes. No, bueno, definitivamente a mí en este caso no me importa que sea privada. Si voy a privada me va a llevar a que pague la aplicación. En este caso la voy a importar de manera pública. Y en el siguiente paso lo que voy a hacer es establecer, bueno, qué columna de la hoja que me está mostrando en la aplicación se condice con la hoja que me está mostrando y que yo configuré previamente en mi hoja. En este caso es el ID, que tenemos acá atrás, que tiene las provincias, minúsculas y mayúsculas, no hace distinción, sí acentos y tildes, y obviamente en este caso no son los espacios ni la cantidad de líneas, sino las provincias. Vamos a actualizar. Me dice que se importaron exitosamente 25 filas, y si pongo Next, lo que veo es que me agregó 2 columnas más. ¿Sí? Me mantuvo la misma estructura, me reconoció cada una de las provincias de acuerdo a lo que yo tenía configurado en mi hoja, y básicamente tengo 2 columnas nuevas, la D y la E, que son la cantidad de espacios desagregado por provincia, junto con la cantidad de
niñas afectados en cada una de estas provincias. Ahora bien, el mapa me lo sigue mostrando con estos valores default que vimos antes, ¿sí? ¿Cómo hacemos para modificarlo? Vamos a ver que acá a la derecha hay un montón de opciones. Nosotros vamos a ver únicamente las importantes o las más importantes a la hora de relacionar la visualización del mapa con los datos. Y lo que tenemos acá son columnas para visualizar. Y básicamente lo que vamos a hacer es establecer lo siguiente. Tenemos geometría. Esta columna nunca vamos a tener que tocarla, esto es muy importante porque forma parte de la estructura que tiene el mapa, así que si yo acá pongo otra cosa, se va a desconfigurar. Es simplemente la estructura que van tomando las diferentes regiones en el mapa, lo dejo así. El nombre, la verdad que me sirve, quiero que se mantenga. Y el valor, ¿sí? Lo que vimos antes, que actualmente está tomando para ordenar el mapa. Yo voy a cambiar el valor. Le voy a poner, acá voy a ver también una previsualización del mapa más chiquita, voy a poner la columna D, me cambió el foco a esta columna, y me la coloreó igual que tenía la columna, la fila de valor, y si vuelvo al mapa, voy a ver cómo cambió. Lo que me está diciendo esto es que obviamente, primero la ciudad de Buenos Aires, después la provincia, o al revés, me parece que primero la provincia, después la ciudad, y después Córdoba son los que más espacios de primera infancia tienen. Pero yo si quiero lo puedo ordenar por la cantidad de niñas y niñas afectadas, de vuelta. Me volvió a colorear la columna, vuelvo a la previsualización, y en este caso me muestra más puntitos, pero tiene lógica que el color sea más o menos parecido, ¿sí? Ahora me cambió y me muestra, cada vez que me voy desplazando por el mapa, no solo la ciudad, sino la cantidad de niñas y niños afectados. Muy bueno, Seba. Está buenísimo lo que nos estás mostrando. Son 3:20 ya. ¿Querés mostrarnos cómo se pueden cambiar los colores, por ejemplo? Como para... Sí, claro. Vamos a ver una opción más nada más entonces, Caro, gracias por el tiempo. Voy a insertar una columna acá a la derecha. Y supongamos que yo tengo una organización que articula con cada una de las provincias en cuanto al contenido que le brinda a estos espacios. Quiero poner básicamente con qué provincias articulo, con cuáles no. Bien, vamos a hacer esto rapidito. Agregué una nueva columna. También lo que puedo hacer es tener esta información en mi organización, en alguna otra hoja, porque son datos ya que no colecto, sino que genero, como vimos antes, y volcarlas como vimos antes. Ahora, yo lo que quiero ver en el mapa va a ser, bueno, con qué provincias articulo como organización y con cuáles no. Lo que voy a hacer es, obviamente, cambiar el valor a la nueva columna, a la F. Si vuelvo al mapa, por ahora no va a pasar nada. Pero lo que voy a hacer en el mapa es, en la parte de regiones, voy a ir a la parte de regiones, y en lugar de que esto sea de manera continua y secuencial, lo voy a cambiar a categoría. Y ahí me muestra, obviamente, como decía Caro, puedo cambiar si quiero la paleta de colores. Me muestra muy fácilmente, según la información que yo puse, con qué provincias estoy articulando en cuanto a primera infancia, y con cuáles no. ¿Bien? Bueno, esto en cuanto a mapas, entonces, vimos un recorrido bastante extenso y empezamos de un portal, de un simple CSV y llegamos a un mapa. Por último, y le dejo la palabra a Dani para lo que sigue, ¿qué hago con este mapa, no? ¿Cómo lo distribuyo? Bueno, lo publico, ¿sí? Puedo descargar si quiero la imagen, esto me va a descargar simplemente un PNG que voy a poder incrustar en cualquier lado, o puedo publicarlo, y esto me va a dar un link o un código muy fácil que me va a permitir incrustarlo en cualquier página que yo tenga. Vamos a incrustarlo, por ejemplo, en esta historia con datos. Y ahí tenemos el mapa directamente en nuestra página. Bien, y sigue siendo interactivo. Así que, bueno, estamos entonces, la dejo a Dani, que va a continuar, digamos, con esta parte, que es la de contar historias. Una vez que nosotros ya tenemos conocimiento de los datos, pudimos hacer una visualización, pudimos narrar qué es lo que pasa con estos datos, bueno, cómo lo volcamos con el objetivo de tener más llegada a nuestro público. Bueno, muchas gracias, Sebas. Voy a compartir ahora mi pantalla para... Ahí me pueden confirmar si la ven, ¿verdad?
La estamos viendo, ¿cierto? La vemos, sí, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, básicamente esta última parte vamos a introducir algunos conceptos que consideramos que son claves para darle mucho valor a todo ese ejercicio que estuvimos haciendo durante esta horita. La idea es mostrarles algunos ejemplos y dejarles algunos tips de cómo volvemos estos datos y estas visualizaciones una historia que sea atractiva, que nos permita ser convincentes y que sobre todo nos inspire a una acción, ¿no? Puede ser una acción para donar, puede ser una acción para incidir, dependiendo del objetivo de la organización y para qué están construyendo estos datos. La idea es construir la mejor narrativa posible para que tu público y tu audiencia tomen una acción respecto a esto, ¿no? Entonces, muy rápidamente vimos que habían unos tips simples pero fundamentales para volver estos datos una historia atractiva. Lo primero es, siempre tenemos que pararnos en entender muy bien el contexto. Los datos seguramente nos dan una información que queremos introducir a nuestra audiencia, pero ponerlo en un contexto sobre qué temática estamos hablando, por qué estamos hablando de esto es fundamental entenderlo porque eso nos da herramientas para ser creíbles, digamos, en nuestra historia. Es súper importante organizar y analizar la información como vimos algunos ejemplos de acá. Seguramente hay un montón de otras herramientas que ustedes conocen, pero es importante que esa información sea organizada y simple para poder transmitir de la mejor forma nuestra información, ¿no? El tema de elegir la gráfica, acá les mostramos algunas gráficas, pero seguramente hay infinidad y decenas de tipos de gráficas que es importante probar al momento de definirla porque es la manera como visualmente vamos a transmitir un mensaje y ahorita vamos a ver lo importante que es la visualización de la información para lograr transmitir de manera efectiva lo que queremos hacer. Muchas veces, y esto lo vamos a ver recurrentemente, el trabajo que implica construir una historia es mucho, pero siempre el resultado tiene que ser muy simple para que nuestra audiencia se quede con la información más importante y no llenarlos necesariamente de mucha información que en algunos casos puede ser basura y no nos permite ser efectivos con lo que queremos transmitir. El quinto tip es pues enfocarnos, lograr enfocar la atención de nuestra audiencia en ciertos datos. Eso obviamente se utiliza resaltando información, usando colores, tamaños de letras, eso lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos. Y lo otro es contar una muy buena historia, ¿no? Esto que es de la fuente Forbes, muchas de las personas, ustedes entran después y buscan Storytelling Data, van a encontrar que mucha gente hace referencia a esta fuente porque logra definir 3 elementos que son claves al momento de contar una muy buena historia y al momento de definir cómo queremos comunicar, ¿no? Hablan de la narrativa, de lo visual y de la data, ¿no? Y habla de que esos 3 elementos son fundamentales como componentes para lograr transmitir y construir una muy buena historia. La narrativa y la data en conjunto logran generar un contexto, entregar unas conclusiones, explicar de qué estamos hablando y empezar a transmitir un poco cuál es el objetivo de nuestra información y la información más valiosa. La mezcla entre la visualización de datos, que son los gráficos, y la narrativa, lo que permite es esta parte que es enlightenment, que básicamente es iluminemos a nuestra audiencia, ¿sí? Cuando yo muestro una imagen y la acompaño de una frase, entrego mucha información que permite a nuestra audiencia entender de otra manera lo que estamos tal vez intentando explicar. Y después la mezcla, digamos, entre la narrativa y eso que expliqué era la narrativa y la visualización, sí. Y después la mezcla, digamos, entre la visualización y los datos, lo que permiten es precisamente lograr enganchar a las personas, entretener, concientizar y generar una combinación perfecta. Entonces, cuando decimos que estos 3 componentes son fundamentales al momento de construir una historia, es porque los 3 en cualquier momento de la historia tienen que aparecer y nos dan herramientas suficientes para generar pues el cambio. Acá les voy a dejar, sin entrar mucho, porque el tiempo también nos apremia, sin entrar mucho como a ahondar, algunos elementos que veíamos de otra fuente que usamos, que era Telefónica, sobre cómo es la mejor forma de construir una historia con datos, ¿no? Entonces, cosas importantes que queremos resaltar. Nuevamente, seamos simples y demos sentido a un mundo complejo. Muchas veces, como les decía, vamos a tener que hacer mucho trabajo previo de analizar datos, de volverlos en una gráfica, de escoger la mejor forma de narrar esa información.
pero eso no tiene que traducirse en efectivamente algo complejo, sino que tiene que ser simple, dinámico y visualmente atractivo para nuestra audiencia. Lo otro es que pues nuestra historia tiene que inspirar al cambio, el cambio que ustedes consideren pues necesario que quieren desencadenar, y obviamente todo eso se logra construyendo una muy buena narrativa que tenga experiencias personales, pero que también muestren credibilidad con datos, que logren ser muy efectivos al momento de explicar la información con los gráficos. Y la idea también es que nuestras historias sean breves, para precisamente con ideas cortas y concretas lograr llegar a nuestros stakeholders. Entonces, hay algo súper importante y es que siempre que construyamos una historia pensemos en nuestra audiencia y preguntémonos, ¿para quién estamos creando esta historia? ¿Es una población joven? ¿Es una población adulta? ¿Es una población con un interés particular? ¿Es la ciudadanía en general? Definir muy bien ese prototipo de nuestra audiencia es clave para saber cómo vamos a hablar, qué colores vamos a utilizar, qué gráficas vamos a emplear, si son simples o pueden ser más complejas, cuál es el contenido fundamental que quiero transmitir, también es otra pregunta importante a hacerse. Cómo quiero representar los datos que muestren efectivamente las relaciones de nuestra historia. Lo peor que puede pasar es que nuestra historia hable de algo y los datos dentro de nuestra gráfica estén expresando una cosa distinta. Entonces esa relación, digamos, entre estos tres componentes que hablábamos, estos tres elementos son fundamentales. Y lo otro es cómo lo va a recibir, o sea, yo qué quiero generar al momento de que mi audiencia lea, entienda y apropie esta información. Acá hay unos 4 tips generales de cómo construir la historia, digamos, en pasos: el poner el contexto, empezar la historia. En esa parte de empezar la historia es súper importante generar unos insights que efectivamente sean tan relevantes que generen atracción hacia nuestra audiencia de continuar leyendo y continuar analizando lo que les estamos contando. En algún punto es importante generar tensión o lo que yo llamaría como explicar un poquito más a profundidad la problemática, algo que les permite interactuar con la información a nuestra audiencia. Y lo último es el call to action, que es propongamos una solución, una acción concreta. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Después, quería mostrarles unos ejemplos. Entonces, sobre 3 tips fundamentales. La comprensión rápida de información al momento de elegir nuestros gráficos son súper importantes. Este es un ejemplo de un movimiento básicamente que quería mostrar la desigualdad en nuestro lenguaje, y para eso lo hizo construyendo una historia, si se van a dar cuenta, como con muy poca letra y mucha información visual. Entonces, por ejemplo, hay una introducción, esto es una primera ejemplo de storytelling con datos, donde habla cómo estamos utilizando en Twitter el lenguaje inclusivo, ¿no? Lo primero que muestran, básicamente, pues es este cartograma, que es una visualización del mapa, y te pone, sin poner una letra o nada, tú puedes interactuar con el mapa, puedes leerlo, y puedes empezar a ver cómo en los diferentes países hispanohablantes pues usan estas expresiones de lenguaje inclusivo. Con colores obviamente se marca como la intensidad, digamos, de uso, digamos, de estos lenguajes. Entonces nos damos cuenta que todo eso es supremamente utilizado en Argentina. Ahorita vemos cuando se va con Niñez, eso evidentemente muestra este porcentaje de 70% pues en Argentina, que es una de las formas como se expresa. Todos y todas son, digamos, otra forma muy utilizada. Entonces, esto es una manera de empezar a transmitir la información. Están los típicos gráficos en barras, siempre acompañados pues con una frase que transmite ese dato específico, la importancia del gráfico y el dato para analizar. Acá les quería mostrar otro ejemplo de otros tipos de gráficos. Acá analiza, digamos, por generaciones, cuáles son las expresiones que más utilizamos. Entonces, los millennials, y a través de, pues, que son un diagrama o, digamos, de correlación entre 2 escenarios, un conjunto de paralelos, básicamente te muestra cómo los millennials utilizamos bastante TODOX, y bueno, así te va mostrando como la intensidad y las relaciones, ¿no? Hay otro tipo de gráficos acá que me parecía chévere, que son los pictogramas. Bueno, este es el de tendencias, es en la línea del tiempo también, cómo a través de este gráfico puedes explicar y generar conciencia sobre cómo ha venido evolucionando el uso de estas expresiones en el mundo y en los países. Acá te das cuenta, pues, las tendencias, digamos, en cada uno de los países.
y bueno, esto simplemente con una buena interacción de tu audiencia empieza a generar reflexiones y vas transmitiendo buenos mensajes, ¿no? Otro ejemplo es a través de estos... Un comentario, Dani. Está buenísimo este ejemplo, porque acá lo que hizo la gente de Sigla con Economía Feminista es consumir datos abiertos, básicamente. Después lo mezcló con encuestas y con opiniones propias, pero todo lo que está mostrando Dani son datos abiertos, en este caso de Twitter, que fueron consumiendo y disponibilizando a través de diferentes visualizaciones. Obviamente esto tiene un nivel de complejidad un poco superior, porque tiene un desarrollo atrás, pero en definitiva, si se ponen a ver, son gráficos en base a tablas dinámicas, finalmente, a través de tabular y ordenar estos datos abiertos, que en este caso disponibiliza Twitter. Sí, buenísimo. Otro ejemplo que les quería mostrar que ayer precisamente me llamó mucho la atención fue una noticia que, esto es una historia, un storytelling con datos que usa una revista colombiana que se llama Semana y justo utilizó Flourish, me llamó mucho la atención por eso, también para mostrarles, digamos, un tema muy de coyuntura, evidentemente, la expansión del virus por localidades y a través de este tipo de gráficos genera toda una noticia y una historia, digamos, con estos datos para precisamente contar cómo está la distribución. Entonces acá tú vas a ver el comportamiento y a través de estas formas de dispersión y agrupación de datos, pues vas a ver por localidades la cantidad de casos en las localidades de Bogotá que se han presentado, por género también te lo va organizando, mujeres, hombres, muy equitativo en este escenario, por edades también cómo está. Entonces es una nota, digamos, es una historia con datos donde hay unos insights, se señalan los datos principales, pero adicional permite con gráficos y con esta plataforma que les contamos cómo organizar los datos, ¿no? Esto para decir que nosotros podemos tener un montón de información y es fundamental las representaciones en gráficos para abstraer la información que queremos que nuestra audiencia genere, ¿no? Otro tema también, a veces tenemos un montón de datos y es súper importante saber cómo mostrar relaciones entre estos, ¿no? Entonces, les traía este ejemplo de data de CPI, de Data República, donde ellos básicamente a través de un gráfico de conjunto de agrupaciones y de redes van mostrando y van articulando diferentes fuentes. Básicamente estos son los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son las fuentes de información que nutren esos objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son esos conjuntos de datos que hay. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá después está la leyenda de qué significa cada cosa, a través de yo colocar el conjunto, digamos, el objetivo de desarrollo de trabajo, tiene un montón de fuentes de información. Evidentemente, si lo veo así, es uno de los objetivos de desarrollo que tienen más fuentes de información, que produce información y mide cómo avanza esto. Después ves, obviamente, otros objetivos de desarrollo mucho menos, digamos, con menos fuentes de información y menos conjuntos de datos. También puedes ver cuáles son las fuentes de información principales que nutren esto. Entonces, a través de un gráfico nuevamente interactivo, te permite generar información. Otro ejemplo que les quería mostrar, y bueno, ya voy pasada de tiempo, voy a ser mucho más rápida para terminar con las historias. Nos lleva a otro escenario totalmente distinto que tiene que ver con contratación pública. Esto es una página, digamos, donde se muestra el tipo de concentración de proveedores del sector público en el municipio, de Argentina, y acá lo que te muestra básicamente por todos los rubros es quiénes están quedando, pues cuál es el proveedor que mayor contratación y el monto tiene, ¿no? En esta municipalidad. Entonces, hay algo súper importante, es cómo yo relaciono esta información. Supongamos, si yo acá veo que en este dibujo de burbujas, donde veo concentración, está nuestro proveedor Indoquímica. Yo que soy una audiencia que me interesa temas de contratación, voy a empezar a ver y voy a empezar a buscar Indoquímica en qué está. Acá uno puede entrar al detalle, digamos, de este proveedor. Perdón, acá no es. Bueno, tenía acá otra gráfica, pero creo que se me perdió con toda esta información. Pero básicamente lo que te muestra es una relación, bueno, la traía acá, ¿no? Pero una relación, digamos, de estos proveedores, cómo se va distribuyendo en el tiempo. Ese es otro ejemplo, digamos, importante.
Voy a pasar rápidamente a esto último, que tenía que ver con desarrollar un nuevo lenguaje. Muchas veces nosotros, al momento de contar historias, tenemos todo este análisis de datos que fueron lo que estuvimos viendo, diferentes gráficos, supimos elegir el mejor gráfico para transmitir nuestro mensaje, sabemos cuáles son los datos que queremos plantear y ahora viene el contar la historia, ¿no? Y para eso es súper importante lograr combinar esos tres componentes que hablábamos, que hablan de lo visual, de lo analítico y de una buena narrativa, definir el mejor lenguaje para nuestro público, para generar un mensaje rápido y generar engagement, ¿no? Y acá les traigo dos ejemplos importantes, uno que tiene que ver con esta historia del Día de Donación de Órganos, donde básicamente pues tienes esta estructura que hablábamos, ¿no? Un poco de contexto, combina algunas historias de experiencias personales, mensajes como la fecha, digamos, del día que conmemora el Día Nacional de Órganos, habla del primer hijo, del primer paciente, del hijo de la primera paciente que recibió un órgano. Esos son mensajes que empiezan a generar empatía, la forma como se resalta, digamos, la información. Acá empiezan a ver algunos pictogramas, digamos, de datos que generan credibilidad sobre lo que estamos transmitiendo, y después alguna distribución, digamos, de otros gráficos para ver dónde está concentrada la mayor cantidad de donantes. Esto también genera reflexiones de otro estilo. Y bueno, todas estas animaciones y terminamos pues básicamente con un call to action. Acá hay un montón de historias después que ustedes pueden ver, la historia ya personal de cada uno. Esta es una historia bastante completa que combina datos, combina narrativa, combina diferentes gráficos, y al final pues genera precisamente un call to action que es como bueno, te invitamos a conmemorar este día a través de diferentes acciones. Bueno, acá voy lento para que se vaya viendo un poco cómo está construido el sitio. Y bueno, básicamente acá es esto, ¿no? Como completa el formulario para expresar tu voluntad de donación de órganos y tejidos. Después de todo esto, desde que te concientizo, de que genero credibilidad, te invito a que eventualmente seas un donante de órganos, ¿no? Hay otro y último ejemplo, que es este Data República en Colombia, que hizo CPI sobre un análisis a la violencia intrafamiliar con niños, niñas y adolescentes. Este es otro ejemplo bien interesante, da un contexto, explica un poco el panorama en el que se encuentra, hace referencia a las fuentes de información, y empieza a través de unos capítulos a segmentar esa información para generar insights muy claros, ¿no? Entonces, desde la violencia intrafamiliar contra la niñez, cómo se ha venido dando, cómo vienen los casos, ¿no? Un análisis, digamos, en el tiempo de cómo vienen los casos año a año, con información como esta que es impactante, ¿no? En el 2000 casos por día, 30 casos por día en el 2018, de violencia intrafamiliar a niños y niñas. Después te habla un poco cómo se está distribuyendo en el mapa, te ubica, digamos, a través del mapa a esta información. Después te muestra, bueno, acá se usa esta otra herramienta que habló, y así te va generando como a través de datos, de narrativa y de gráficos, una historia. Este es un poco más técnico, que después te invita precisamente a un escenario de incidencia. Por ejemplo, este termina con unas conclusiones que son también muy específicas, una historia, y algunas, digamos, acciones concretas que este estudio muestra y que esta organización muestra que son necesarias para disminuir, digamos, los niveles de violencia, ¿no? Todo esto fue muy rápido. Sí, hay un montón de formas de mostrarlo, está bueno, tuvimos un pantallazo. No sé si querías agregar algo más. No, para terminar, pues obviamente con esta frase que me pareció interesante, que es, la gente escucha estadísticas, pero se realmente compra historias, ¿no? Y como realmente genera empatía con historias. Por eso la idea de, más allá del dato, de la gráfica, cómo transmitimos la información es fundamental. Buenísimo, muchas gracias, Dani. Sí, la verdad que además estamos en un momento donde vemos mucha información, muchos gráficos, entonces está bueno que fuimos desde el inicio viendo cómo se pueden ir generando esa información y los gráficos y la importancia de llegar a contar la historia, poder desarmar ese recorrido creo que es muy útil para pensar cómo contamos también las historias desde las organizaciones. Vamos a mandar todos los links, ahí nos están preguntando.
que están en la presentación. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, nos extendimos un poquito, les pedimos disculpas, pero era importante poder repasar todos estos temas, había mucho contenido. Como saben, desde Wingu somos una organización sin fin de lucro que realiza estas capacitaciones de manera gratuita para difundir la cultura digital en toda la región. Por eso, si fue valiosa y creen que la van a utilizar, los invitamos y las invitamos a que se sumen con su donación para que podamos seguir realizando este tipo de capacitaciones. Ahí vamos a compartir el link en el chat. Así que desde ya muchas gracias por el apoyo y por acompañarnos en este ciclo. Le voy a dar finalmente la palabra a Flor para que nos cuente todos los temas administrativos y cómo seguimos y cómo llega el material. Sí, gracias, Caro. Bueno, este fue el primer ciclo, pero vamos a seguir haciendo más, por eso vamos a mandarle con los materiales, con el video y con la presentación, una encuesta para saber qué temas les interesaron más, si pudieron avanzar en algo, si sirvieron, qué les gustaría para los próximos, así podemos hacerlo más específicos, más especializados. Así que bueno, cuantas más respuestas hayan, mucho mejor. La semana que viene no hay webinario, así que nos vamos a reencontrar el 30 en nuestro próximo webinario con Twitter. Así que atención en nuestras redes sociales, porque vamos a salir con la comunicación, y para ese sí hay que inscribirse. Va a haber unas preguntas de Twitter personalizadas para que sea mucho más especializado el webinar. Así que los esperamos y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Flor, muchas gracias, Seba, Sabi, Dani, gracias a ustedes por participar, y bueno, mucha fuerza para seguir adelante con nuestro trabajo, con el impacto de cada una de las organizaciones. Les mandamos un abrazo. Adiós. Un abrazo, chao. Feliz semana. Chao, chao. Muchas gracias por unirse.